Imagina al aficionado del Barcelona despertando hoy con una sensación que hacía mucho no sentía: orgullo. No es solo por la victoria por 3-1 sobre el Atlético de Madrid, no es únicamente por los 3 puntos o por el liderazgo ampliado, es por la forma en que el equipo jugó, por la actitud, por la madurez, por la defensa que finalmente empezó a comportarse como la de un verdadero candidato al título. Algo cambió dentro de este Barcelona, y quien está prestando atención lo notó claramente en este partido. Porque, durante mucho tiempo, cuando se hablaba del Barcelona, todos miraban solo la parte bonita: los goles, las triangulaciones, los regates, las jugadas de fantasía. Pero contra el Atlético apareció otro lado, ese que separa a los equipos talentosos de los equipos campeones. La capacidad de sufrir, de reorganizarse después de un golpe, de levantarse tras ir por detrás en el marcador y aún así mantener el control emocional y táctico del juego. Y es justamente ahí donde entra la figura de Alejandro Balde. Un lateral formado en casa, acostumbrado a cargar con el peso de la camiseta azulgrana desde niño, pero que en este momento se levanta como una especie de portavoz de algo que había sido ignorado: la evolución defensiva del equipo. Después del partido, en lugar de hablar solo del ataque, se aseguró de colocar los reflectores donde casi nunca se colocan. Dejó claro que, si el Barcelona está donde está, no es solo por su capacidad ofensiva, sino por la transformación silenciosa atrás, en la línea defensiva, en la manera de presionar, en la forma de ocupar espacios. Balde no se limitó a celebrar el resultado. Puso el dedo en la llaga de un discurso repetido hasta el cansancio, aquel que reduce al Barcelona a un equipo puramente ofensivo. Al analizar el 3-1 sobre el Atlético, reforzó la idea de que, esta vez, la victoria no vino solo de la genialidad en ataque, sino de un trabajo colectivo, de una consistencia que hacía tiempo el aficionado esperaba ver. Y eso quedó simbolizado en un detalle que puede parecer simple, pero que dice mucho: la asistencia de Balde para el tercer gol, ese que sentenció el partido y lo convirtió en una declaración de intenciones. Porque no fue cualquier 3-1. Fue un resultado construido contra un rival conocido por asfixiar adversarios, por hacer los partidos pesados, por desarmar emocionalmente a los equipos. El Atlético de Madrid, que hace poco había goleado históricamente al Real Madrid, llegó al Camp Nou con la moral inflada y con la reputación de ser el equipo más incómodo de España. Y aún así, quien impuso sus condiciones fue el Barcelona, quien marcó el ritmo, quien dictó el tono, quien controló el aspecto emocional del encuentro, fue el equipo de Hansi Flick. Y aquí entra otro punto fundamental de esta historia: la lectura del entrenador. Después del partido, no habló como alguien simplemente satisfecho por el resultado. Habló como alguien que llevaba tiempo esperando exactamente este tipo de actuación para poder decir en público: estamos volviendo a nuestro nivel. La victoria sobre el Alavés ya había sido una señal, pero el juego contra el Atlético parece haber sido, para él, la confirmación de que el Barcelona finalmente cruzó una frontera que lo tenía bloqueado mentalmente. Flick destacó algo que, para muchos, pasó desapercibido: el hecho de que el Barcelona empezó perdiendo y, aún así, no cayó en la desesperación. El equipo no se desmoronó tras el 1-0. No hubo ese festival de pases precipitados, pelotazos o faltas innecesarias. Por el contrario, el equipo siguió fiel al plan de juego, siguió creyendo en lo que se había entrenado, y esa confianza interna marcó toda la diferencia. El entrenador dejó claro cuánto orgullo sintió por eso. No fue una remontada solo en el marcador, fue una remontada en la mentalidad. Recalcó que, en una temporada larga, con tantos partidos decisivos, lo que separa a los que pelean por el título de los que solo ocupan puestos de honor es precisamente esa capacidad de no rendirse, de no bajar la cabeza, de no perder el control emocional cuando las cosas empiezan mal. Para Flick, el Barcelona no ganó solo 3 puntos, ganó combustible psicológico. Ese tipo de partido queda grabado en la memoria del plantel. Cuando más adelante surjan momentos de dificultad, todos recordarán: ya pasamos por esto y supimos reaccionar.
Claro que, en medio de todo esto, hay una preocupación inevitable: el estado físico de algunas piezas clave. Pedri, por ejemplo, es ese tipo de jugador que cambia la manera en que el Barcelona respira en el campo. Cuando está en forma, el equipo encuentra líneas de pase donde nadie más las ve. Descubre espacios que parecen inexistentes y controla el ritmo del juego con una naturalidad impresionante. Por eso, cada vez que se lleva la mano al muslo o muestra alguna molestia, el corazón del aficionado se acelera. Flick se encargó de calmar los ánimos al hablar de Pedri, dejando claro que lo que existe, por ahora, es sobre todo cansancio, un desgaste natural de quien vive en alta intensidad. Por eso la decisión de sustituirlo fue más preventiva que dramática. El mensaje fue claro: no se trata de una recaída grave, sino de protección, una señal de que el club finalmente aprendió a no jugar con el físico de un jugador tan decisivo. El Barcelona necesita a Pedri para toda la temporada, no solo para un partido. En cuanto a Dani Olmo, el caso fue descrito con más cautela. El entrenador admitió que la situación es más delicada, que tal vez la lesión sea un poco más seria de lo previsto inicialmente y que será necesario esperar exámenes más detallados para saber cuánto tiempo estará fuera. Eso coloca al Barcelona ante un escenario doble. Al mismo tiempo que el equipo crece en rendimiento y confianza, también debe administrar la gestión física de sus jugadores clave. Y es justamente ahí donde el contexto se vuelve aún más interesante. Porque, mientras el Barcelona muestra en el campo una versión más compacta, solidaria y consistente, en los despachos la directiva se mueve para dar el siguiente paso en la construcción del plantel: la contratación de un delantero de peso. Y el nombre que gana fuerza, entre tantas especulaciones, es el de Serhou Guirassy, actualmente en el Borussia Dortmund. Un atacante que, hace pocos meses, parecía fuera del alcance económico del club, pero que de repente aparece como una oportunidad inesperada. La relación entre Guirassy y el Dortmund atraviesa días turbulentos. Llegó a Alemania como uno de los grandes goleadores de Europa, tras una temporada impresionante, y con la expectativa de ser una de las principales referencias ofensivas del equipo. Pero, en los últimos tiempos, la convivencia con el técnico y la caída en el rendimiento crearon una atmósfera pesada. Discusiones por penales, irritación al ser sustituido, gestos públicos de descontento, goles escasos y cierto distanciamiento dentro del vestuario formaron un escenario que dejó la situación tensa. En un club como el Borussia Dortmund, acostumbrado a vender bien a sus principales activos, esas fisuras internas pueden convertirse, de repente, en una brecha de mercado. Y es exactamente esa brecha la que el Barcelona observa con atención. La cláusula de rescisión, en torno a los 50 millones de euros, sigue siendo un desafío enorme para una institución que vive bajo la sombra permanente del fair play financiero, con la regla del 1-1 dificultando cualquier operación ambiciosa. Pero, al mismo tiempo, la directiva sabe que las tensiones entre jugador y club tienden a empujar los precios hacia abajo. Según informaciones que circulan en Alemania y España, Hansi Flick ya habría dado luz verde al nombre de Guirassy hace tiempo. No se trata de un capricho aislado, sino de una lectura técnica, un delantero que combina fuerza física, lectura de espacios, capacidad para atacar la profundidad y un instinto goleador refinado. Un perfil que encaja exactamente con lo que el Barcelona echa en falta en determinados momentos, cuando necesita a alguien que transforme la superioridad en goles concretos, que decida partidos equilibrados con un toque, un cabezazo, un movimiento preciso en el área. La directiva entiende que no puede equivocarse en esta posición. Fichar a un número 9 hoy no es solo llenar una vacante, es definir el tipo de Barcelona que veremos en los próximos años. Un delantero como Guirassy no llega para ser secundario, llega para ser protagonista, para compartir con los demás atacantes la responsabilidad de los grandes momentos, de los partidos de título, de los clásicos, de las eliminatorias de Champions. Por eso, cada detalle de su situación en el Dortmund es seguido de cerca por el club catalán. Al mismo tiempo,
Este movimiento en el mercado se conecta directamente con la percepción externa de lo que el Barcelona está llegando a ser. Y pocas voces en el mundo del fútbol tienen tanto peso para analizar esta transformación como la de Carlo Ancelotti. Incluso al frente de la selección brasileña, lejos físicamente de Madrid, mantiene en su mirada y en sus palabras la marca de quien conoce desde dentro al Real Madrid y también conoce, como rival, al Barcelona en sus distintos ciclos. Al comentar la victoria del Barça sobre el Atlético, Ancelotti no se limitó al discurso educado habitual, fue directo al punto. Lo que el Barcelona está haciendo, en su visión, no es simplemente atravesar una buena racha, es dar un paso claro hacia una posición de liderazgo deportivo en España, sustentado no solo en resultados puntuales, sino en una forma consistente de jugar y entender el fútbol. Para él, el 3-1 sobre el Atlético no es una simple victoria, es un mensaje. Ese mensaje, según el italiano, tiene un destinatario muy claro: Madrid. El Real, que recientemente fue arrollado por el mismo Atlético 5-2, aún busca reorganizar su estructura, encontrar un sistema estable, definir su ataque ideal, estabilizar su defensa. Mientras tanto, el Barcelona, con todas sus dificultades económicas y físicas, logró encontrar una identidad más nítida, más firme, más reconocible. En este momento, según Ancelotti, la diferencia entre los dos equipos no es solo técnica, es mental. Para él, el Barcelona entra al campo con una idea exacta de lo que quiere hacer: presionar, dominar, imponer ritmo, atacar con valentía y defender con inteligencia. Mientras que el Real Madrid parece, muchas veces, un equipo en busca de sí mismo, todavía probando combinaciones, intentando tejer una columna vertebral que aguante los grandes partidos sin desmoronarse. Y cuando un club gigantesco como el Real muestra señales de incertidumbre, cualquier rival que logre combinar resultados con rendimiento sólido gana una ventaja psicológica enorme. Y es precisamente esa ventaja la que el Barcelona intenta ampliar partido tras partido. La victoria sobre el Atlético no fue solo un aviso para la tabla, sino para el vestuario, para la afición, para todo el entorno del club. Los jugadores ahora tienen ante sí una prueba concreta de que, cuando todos reman en la misma dirección, cuando el sistema defensivo funciona, cuando el mediocampo protege, cuando el ataque presiona la salida rival y participa en la recuperación, el Barcelona se convierte en un equipo que inspira respeto y hasta temor. El escenario que se dibuja es el de un club que, incluso con limitaciones, entendió que no puede seguir viviendo solo de destellos individuales. Necesita bloque, estructura, mentalidad, y eso es lo que empieza a surgir, ya sea en las declaraciones de Valde, al pedir reconocimiento por el trabajo defensivo, en las palabras de Flick, al destacar el orgullo por un equipo que no se rinde, o incluso en el análisis distante pero sincero de Ancelotti, al admitir que hoy el Barcelona lleva ventaja en prácticamente todos los aspectos. Y todo esto ocurre en un momento en que el calendario no da respiro. El próximo compromiso liguero ya está a la vuelta de la esquina, con un partido complicado en un estadio siempre hostil, y poco después llega otro desafío continental en la Champions League. El Barcelona sabe que esta secuencia pondrá a prueba el físico, la mente y, sobre todo, la coherencia de este nuevo camino que el equipo ha empezado a recorrer. Y si llegaste hasta aquí, es porque realmente vives el Barcelona intensamente y sientes todo lo que está pasando con este equipo dentro del campo. Así que, antes de irte, haz lo siguiente: deja tu like en este video, porque eso le muestra a la plataforma que este contenido merece llegar a más aficionados como tú. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna actualización, ningún detalle, ningún análisis profundo sobre el Barça. Tu suscripción es lo que mantiene vivo este trabajo, permite traer noticias calientes, análisis detallados y debates que no encuentras en cualquier lugar. Comenta aquí abajo qué te pareció este momento del Barcelona, quién fue para ti la gran figura y qué esperas para los próximos partidos. Así transformamos este espacio en una verdadera comunidad azulgrana,
donde cada aficionado tiene voz. Like, suscripción y comentario garantizados, y nos vemos en el próximo video.